Mientras las ciudades paralizaban o decaían, en la economía rural tuvieron lugar cambios trascendentales que evidencian la transición hacia otro modo distinto de producción, ya que en las condiciones recesivas del imperio, el trabajo esclavista, ligado siempre a un sistema de expansión política y militar, se hizo cada vez más escaso y caro. Recordemos que en Roma la oferta de esclavos dependía en su mayoría de la conquista extranjera, ya que los prisioneros de guerra siempre representaron la fuente principal de trabajo esclavo en la antigüedad. La República había saqueado todo el Mediterráneo en busca de mano de obra para instalar el sistema imperial romano. Durante el imperio, el ritmo de la expansión se detuvo, al menos en los 3 sectores que quedaban para un posible avance. Estos son Germania, Dacia y Mesopotamia. Con el cierre final de las fronteras imperiales, después de Trajano, inevitablemente el comercio de esclavos entró en crisis. Si bien la periferia bárbara que rodeaba a todo el imperio continuó suministrando esclavos, estos no eran suficientes para resolver el problema de la escasez. En consecuencia, los precios empezaron a subir muchísimo, lo cual evidenció los límites y contradicciones propias del modo de producción esclavista. Anderson indica que cada esclavo adulto representaba una fuerte inversión perecedera de capital para el propietario de esclavos y que se perdía cuando el esclavo moría, por lo cual la renovación de la mano de obra esclava, a diferencia de la mano de obra asalariada, exigía una fuerte inversión previa en un mercado que se había hecho cada vez más caro. Por otra parte, la población rural libre no creció lo suficiente como para compensar las pérdidas del sector esclavista, y además, el decreciente volumen de la mano de obra tampoco podía ser compensado con el aumento de la productividad, porque no hubo un importante desarrollo e innovación en los procesos de producción agrícola. La productividad de las tierras, su dinámica, era muy limitada, ya que se basaba esencialmente en la incorporación de esclavos más que en la explotación de la tierra o en la acumulación de capital. Otro elemento que contribuyó a la crisis del sistema productivo fue la inflación y la devaluación de la moneda. La inflación aumentó a pasos agigantados a medida que la moneda se devaluaba una y otra vez. Tal es así que a mediados del siglo III se produjo un colapso completo de la moneda de plata que redujo el denarius el 5% de su valor tradicional. El precio del trigo se disparó y aumentó hasta 200 veces más si lo comparamos con lo que valía a comienzos del imperio. En la mayor parte de las provincias romanas, el comercio y la industria urbana decayeron progresivamente a la vez que se producía una gradual ruralización del imperio. Ante todo este panorama, paulatinamente, los terratenientes dejaron de preocuparse de forma directa por el mantenimiento de muchos de sus esclavos y, con el objetivo de que se cuidaran a sí mismos, los establecieron en pequeñas parcelas, donde siguieron trabajando y manteniéndose con parte de lo que producían. Entonces, las grandes propiedades tendieron a dividirse en sectores con diferentes tipos de explotación. Simultáneamente, y por el mismo contexto que he señalado, las aldeas de los pequeños propietarios y de los arrendatarios libres que siempre habían existido en el imperio junto a los esclavos, se pusieron bajo el patrocinio de los grandes propietarios rurales. Buscaban principalmente protección contra las acciones fiscales y el reclutamiento forzoso por parte del Estado, y llegaron a ocupar unas posiciones económicas muy similares a las de los antiguos esclavos.
El resultado de este proceso fue la aparición y el predominio final en la mayor parte de las provincias del colonus o colonato, esto es, el arrendatario campesino dependiente que estaba vinculado a la finca de su señor y que le pagaba por su parcela rentas en especie o en dinero, o le cultivaba bajo un acuerdo de reparto de la cosecha. Así, por un proceso convergente, se formó en el imperio tardío una nueva clase social de productores rurales dependientes, jurídica y económicamente distintos de los esclavos y de los arrendatarios libres o de los pequeños propietarios, el coloni. La aparición de estos colonos no significó una disminución en la riqueza o en el poder de la clase terrateniente. Al contrario, debido precisamente a que absorbió a los antiguos pequeños campesinos independientes y al mismo tiempo alivió los problemas de la dirección y supervisión de las grandes fincas esclavistas, este proceso produjo un aumento global en las dimensiones de las fincas de la aristocracia romana, sosteniendo y además aumentando sus beneficios económicos. La esclavitud no desapareció en absoluto. El sector esclavista de la economía rural, la población esclavista dedicada al servicio y a las industrias esclavistas pertenecientes al Estado, eran más que suficientes para asegurar que el trabajo continuara. Pero, con la formación del colonato, el hilo conductor de todo el sistema económico se desplazó, pasando básicamente desde las relaciones esclavistas a la relación establecida entre el productor rural dependiente, el señor y el Estado. Y la tendencia a la aparición y aumento de estos lazos de dependencia personal entre productores y señores se acentuó cuando desde el propio Estado, un Estado que tenía cada vez menos recursos, se empezó a transferir parte de sus funciones a los terratenientes. Por ejemplo, se registra un decreto del emperador Valente en el siglo IV que hacía responsables a los terratenientes de la recaudación de los impuestos que estaban obligados a pagar sus colonos. Otro ejemplo, Diocleciano había decretado que los arrendatarios debían considerarse adscritos a sus aldeas a efectos de la recaudación de impuestos y, en consecuencia, los poderes jurídicos de los terratenientes sobre los coloni aumentaron ininterrumpidamente durante los siglos IV y V y con los sucesivos decretos imperiales. De este modo, en el proceso de la aparición y consolidación del colonato, la idea del derecho y la idea de Estado comenzaron a diluirse. El campesino debía obediencia a un amo que paulatinamente se fue transformando en un señor. Comprender estas transformaciones es muy importante para luego abordar el análisis del modo de producción feudal.